Te doy la bienvenida a No Todo es Urgente, un podcast de mente sabia donde hablamos de salud mental, emociones y vínculos desde la psicología basada en evidencia científica, en palabras simples y con herramientas reales para la vida diaria. ¿Tuviste alguna vez una conversación o discusión con alguien, volviste a tu casa y aunque la situación ya había pasado, te diste cuenta que tu mente seguía ahí, como si estuviera estancada? Parece que a veces nuestro cuerpo puede estar en el presente, pero la cabeza puede seguir volviendo una y otra vez a revisar algo que ya pasó. ¿Qué dijiste o cómo lo dijiste? ¿Qué cara puso la otra persona? ¿Qué habrá pensado de vos? ¿Qué podrías haber hecho distinto? En fin, estás acá, pero no estás acá. Lo que pasó tal vez no fue tan grave, pero eso no limita a tu mente que lo toma, lo gira y empieza a ampliarlo cada vez más. Revisa, interpreta, vuelve al mismo punto una y otra vez. Y lo más interesante es que mientras eso pasa, no siempre sentís que estás haciendo algo inútil. Muchas veces sentís que estás intentando entender, como si pensar un poco más fuera a darte por fin la respuesta que necesitas para calmarte. Ahí aparece una de las trampas más frecuentes de la rumiación. Se parece mucho a reflexionar y a resolver, pero no necesariamente cumple la misma función. Porque pensar puede ayudarnos, revisar una experiencia, por supuesto que puede ser útil, aprender de algo que me pasó, también. El problema no es pensar, el problema aparece cuando ese pensamiento se vuelve repetitivo, negativo, abstracto, difícil de cortar y no te ayuda a hacer algo concretamente. Ahí ya no estás simplemente reflexionando, probablemente estés rumiando. Soy Camila, psicóloga cognitivo-conductual, y hoy vamos a hablar de la rumiación. En psicología, la rumiación fue estudiada especialmente a través de la teoría de los estilos de respuesta, donde se planteó que la rumiación es una forma de responder al malestar emocional. Es decir, no se trata solamente de tener pensamientos negativos, sino de cómo respondemos a esos pensamientos negativos cuando nos sentimos mal. Desde esta perspectiva, rumiar implica quedar enfocados de manera repetitiva y pasiva en el propio malestar, en sus posibles causas y consecuencias, y en lo que ese malestar podría significar. O sea, cuando rumiás, no solo registrás que estás triste o que estás ansioso o lo que sea que estés sintiendo, sino que también empezás a analizar por qué se siente de esa manera, por qué te pasa y por qué no lográs dejar de sentirte de esa manera. Te voy a contar algunas características de la rumiación para que puedas aprender a identificarla, que creo yo por lo menos es el primer paso para ejecutar algún cambio. Lo primero es que la rumiación es un proceso verbal. Esto ocurre principalmente a través de nuestro lenguaje interno. Las frases que nos decimos, las explicaciones que nos damos, los argumentos, el análisis que hacemos. Lo segundo es que es un proceso bastante abstracto porque no suele quedarse en detalles concretos de una situación, sino que se va hacia preguntas bien amplias, globales, difíciles de responder. La tercera característica es que se trata de un proceso evaluativo, porque tiende a juzgar lo ocurrido. Es decir, cuando estamos rumiando estamos juzgando las emociones, lo que pasó y sobre todo a nosotros mismos. Y por último, suele ser pasivo, porque aunque estemos con una mente totalmente activa en ese momento, no necesariamente estamos haciendo algo por eso que está pasando. Y esto último es bastante clave, porque la rumiación puede sentirse intensa, trabajosa, agotadora, pero eso no necesariamente significa que sea eficaz. Muchas veces pensamos mucho, pero no resolvemos tanto. A pesar de los esfuerzos que empezamos a hacer, cuesta mucho llegar a una acción concreta, hacer algo con eso que siento y que me pasa. Es como estar en una de esas reuniones de laburo en donde hay muchos temas sobre la mesa, muchas ideas, hipótesis, mucha intensidad, muchas personas, pero nadie está moderando, nadie ordena y no sabemos muy bien cuál es el objetivo de esa reunión. Y como suele pasar en algunas reuniones eternas, al final nos vamos con más dudas que respuestas. Por eso es tan importante diferenciar la rumiación de la resolución de problemas. Resolver un problema suele ser
sí un proceso mucho más concreto. ¿Por qué? Porque implica identificar qué pasó, qué datos tengo, qué parte de ese problema o de esa situación depende realmente de mí, qué parte no depende tanto de mí, qué alternativas existen y qué acción puedo realmente tomar. Incluso cuando el problema no tiene una solución perfecta, la resolución de problemas suele movernos hacia algo, hacia hacer algo, tomar una decisión, hacer algo concreto, tener una conversación que tengo pendiente, intentar reparar algo o, por qué no, simplemente iniciar un proceso de aceptación. La rumiación, en cambio, suele moverse, como te decía, en un estilo mucho más abstracto y pasivo. En vez de preguntarte qué pasó puntualmente y qué podés hacer ahora, te enganchas con preguntas enormes. ¿Por qué soy así? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me siento de esta manera? Son preguntas humanas, por supuesto. Todos podemos hacerlas en algún momento, que arroje la primera piedra a quien no piense así de vez en cuando. El problema es que cuando aparecen dentro de un estado emocional intenso, pueden volverse realmente una trampa. Por ejemplo, no es lo mismo pensar arruino todos mis vínculos que preguntarte qué pasó en esa conversación puntual, qué dijiste, qué interpretaste, qué datos tenés, qué emoción se activó en vos y si hay algo que necesitas aclarar o reparar con esa persona. La primera forma de pensar, la de arruino todos mis vínculos, te deja tecleando con culpa y angustia. En cambio, la segunda forma de interpretar esta situación te acerca a una conducta posible. En esto me interesa hacer especial énfasis, porque la rumiación suele tomar un hecho y convertirlo en una conclusión sobre quién sos. No se queda solamente en me equivoqué en esto, sino que puede avanzar hacia soy un desastre. No se queda en esta conversación fue incómoda, sino que puede transformarlo en soy difícil de querer. No se queda en me puse nerviosa, sino que lo convierte en no sirvo para nada. ¿Observás cómo de alguna manera le pega directamente a tu identidad? Y esa transformación, aparentemente sutil, no es menor, porque cuando el pensamiento deja de hablar de una situación y empieza a hablar de nuestra identidad, el impacto emocional es mucho más fuerte. Ya no estamos revisando un hecho, estamos definiendo nuestro valor personal. Ahora bien, si rumiar nos hace sentir peor, la pregunta del millón es ¿por qué lo hacemos? Bueno, definitivamente no es por masoquistas, o sí, no sé, ni porque la pasemos bien haciéndonos la cabeza todo el tiempo. Muchas veces aparece porque la mente está intentando protegernos de maneras cuestionables, pero protegernos al fin. La mente intenta entender, anticipar, prevenir errores, reducir incertidumbre, evitar el dolor, encontrar explicaciones, recuperar una sensación de control. Para eso fue diseñada, evolutivamente hablando. El problema es que a veces utiliza estrategias que terminan manteniendo nuestro malestar de manera cíclica. Y eso se da porque los seres humanos tenemos una maravillosa habilidad, ponele, que es la de pensar sobre cómo pensamos. En psicología a esto le llamamos metacognición. María, por ejemplo, cree que si analiza una situación durante mucho tiempo, va a encontrar una respuesta definitiva. Diego cree que si deja de pensar en eso que le preocupa, estaría siendo irresponsable. Ana cree que rumiar le ayuda a prevenir errores. Gastón cree que necesita estar completamente seguro antes de soltar un tema. Estas creencias metacognitivas sostienen el bucle porque hacen que la rumiación parezca necesaria y útil. O sea que muchas veces no seguimos rumiando porque hay una respuesta cerca, sino porque creemos que no deberíamos soltar el tema hasta sentir certezas. Pero el problema es que la certeza total casi nunca está disponible, especialmente en temas emocionales y vinculares. No podemos estar completamente seguros de lo que la otra persona pensó, no podemos estar completamente seguros de que nunca nos vamos a equivocar, no podemos estar completamente seguros de que una decisión no va a traer costos. No podemos vivir con garantías absolutas. Por eso la rumiación está muy vinculada con la necesidad de control. No siempre control externo, sino control interno. Controlar lo que siento, controlar lo que pienso, controlar lo que significa lo que me pasó, controlar la imagen que otra persona tiene de mí y las consecuencias que eso podría tener. En fin, controlar.
la rumiación puede funcionar como una forma de evitar el contacto directo con emociones intensas. Parece paradójico porque rumiar duele y nos hace mierda, pero a veces pensar sobre la emoción permite no sentirla del todo. La mente transforma una experiencia emocional en un problema intelectual. En vez de contactar con la tristeza, la vergüenza o el miedo, me pongo a analizar por qué siento eso, qué significa, de dónde viene y cómo debería dejar de sentirlo. Desde la psicología y las terapias más contextuales, pensamos esto como evitación experiencial. Intentos de controlar, reducir o escapar que tenemos las personas de experiencias internas que nos resultan desagradables, como emociones, sensaciones o pensamientos. El problema es que aunque puede aliviar o dar una sensación de control en el corto plazo, en el largo plazo suele ampliar el malestar, como toda estrategia evitativa. Bueno, hasta acá creo que tenemos claro que vale la pena hacer algo para trabajar el hábito de rumiar frente a situaciones que nos generan malestar. Así que sin muchos más rodeos, redoble de tambores, van las técnicas. El primer componente que tenés que trabajar para hacer algo en relación a la rumiación es tener un buen motivo para cambiarla, para dejar de rumiar. Esto parece obvio, pero no lo es. Muchas personas valoran la rumiación positivamente, por ejemplo yo. La ven como una forma de entenderse, de prevenir errores, de no repetir patrones, de ser responsables o de profundizar. Y la realidad es que si uno cree que rumiar lo ayuda, no va a estar demasiado motivado para dejar de hacerlo. Por eso es común que en la terapia exploremos los efectos y los costos de la rumiación, no desde una explicación impuesta, sino con el fin de ayudar a observar en la propia experiencia cuál es el precio que pagamos por rumiar. Una forma simple de hacerlo es registrar qué pasa después de que me enrosco tanto. Después de unos minutos de análisis, podés preguntarte, ¿estoy más cerca de resolver el problema que tengo? ¿Me siento más o menos autocrítico? ¿Me siento más o menos bajón? ¿Con más o menos ansiedad? A veces te preguntas esto y te terminas dando cuenta que te sentís peor y que el problema que te preocupa sigue ahí intacto. Pero aunque yo te lo pueda decir, lo más importante es que vos lo observes por tu propia cuenta y en tu propia experiencia. Porque ahí empieza a aparecer el motivo para cambiar. No porque alguien te diga, eso te hace mal, deja de hacerlo, sino porque comprobás en tu propia experiencia que te hace mal. El segundo componente es visibilizar el hábito. Por definición, los hábitos se ejecutan con poca atención. Entonces, si quiero modificar un hábito, primero necesito verlo. No podés cambiar lo que no registras que te pasa. En el caso de la rumiación, esto implica aprender a detectar cuándo empieza, en qué momentos aparece, con qué emociones se asocia, qué temas suele tomar, cuánto dura, qué consecuencias tiene y qué haces después. Cuando registrás, llevas atención a un hábito y entonces empieza a dejar de funcionar de manera tan automática. No necesitas hacer un registro perfecto, puede ser algo simple. Te invito a que empieces a anotar qué emoción apareció, sobre qué tema empezaste a rumiar, cuánto tiempo duró aproximadamente, qué hiciste después y cómo te sentiste al terminar. Con el tiempo, eso permite ver patrones. Tal vez aparece más a la noche, o cuando no hay nadie cerca, o después de algunas interacciones sociales, o cuando te sentís muy agotado. Tal vez aparece frente a la culpa, vergüenza o la sensación de rechazo. Y ver el patrón ya es parte del cambio. El tercer componente es disponer de conductas alternativas. No alcanza con decirte no sobrepienses. De hecho, eso suele funcionar bastante mal. La mente no se queda vacía porque le pedimos que se quede vacía. Ojalá, estaría buenísimo, pero no. Si la rumiación es una respuesta habitual frente al malestar, vas a necesitar entrenar otras respuestas posibles para ese mismo contexto. Una alternativa es la resolución de problemas. Cuando hay un problema real que requiere acción, es útil pasar del análisis abstracto a pasos concretos. Y para eso vas a definir el problema, vas a separar los hechos, lo que está pasando, de tus interpretaciones, que son otra cosa. Vas a generar opciones para responder a ese problema. Y vas a elegir una acción pequeña, la vas a probar y vas a revisar cómo te fue ejecutando esa pequeña acción. Otra alternativa es el contacto con el presente.
Esto puede trabajarse con mindfulness, grounding o ejercicios de atención a los 5 sentidos. No como una forma de negar el problema, sino como una forma de salir del bucle verbal y volver a la experiencia directa. Si la rumiación y en lo que rumiás no hay una posible acción o un posible paso para ejecutar, tal vez lo mejor que puedas hacer es volver a tomar contacto con el aquí y ahora, con el momento presente. Eso te devuelve a lo concreto. Para eso vas a apelar a tus sentidos y podés simplemente tomar una respiración profunda, cerrar tus ojos y empezar a observar lo que pasa a tu alrededor. Con frecuencia no somos tan curiosos de lo que sucede, estamos tanto en nuestra mente que perdemos registro de nuestro contexto y de nuestro alrededor. Así que podés empezar a escuchar con curiosidad, podés escuchar y podés observar con curiosidad también, tal vez 5 cosas que puedas observar a tu alrededor, 4 cosas que puedas escuchar, 3 cosas que puedas sentir con el tacto, 2 cosas que puedas oler desde tu olfato, una cosa que puedas saborear. Lo último que tengo para decirte me parece fundamental, porque todos podemos volvernos excelentes detectando la rumiación, clasificando pensamientos, haciendo mindfulness, pero puede no ser suficiente si no aprendemos también a volver a la vida. Pregúntate, si durante los próximos 20 minutos no tuviera que resolver este pensamiento, ¿qué estaría haciendo? Quizás trabajar, cocinar, estudiar, salir a caminar, jugar con tu perro o hacer la tarea con tu hijo. Intentar retomar una actividad que habías dejado en pausa cuando tu mente quedó secuestrada. Y elegí una acción pequeña y concreta. Recordá que no hace falta esperar a tener ganas para hacer las cosas. No hace falta tampoco que desaparezcan los pensamientos para hacerlo. De hecho, el entrenamiento que te propongo consiste justamente en comprobar que podés actuar mientras tu mente sigue produciendo pensamientos. Entonces, cuando te descubras dando vueltas hace rato sobre el mismo tema, podés recordar esta secuencia. Lo primero es detectar. Estoy rumiando. Después, trata de volver a lo concreto. ¿Qué pasó realmente? Pregúntate si existe algo que puedas hacer. Si hay alguna acción útil, hacela o planificala. Y si no la hay, quizás el desafío no sea encontrar otra respuesta, sino tolerar que por ahora no la tenés. En ese caso, podés mover nuevamente tu atención hacia el presente y volver a involucrarte con lo que estabas haciendo. Porque quizás una de las ideas más importantes de este episodio sea esa. No necesitas terminar de pensar para poder seguir viviendo. Pensar más no siempre es pensar mejor. A veces pensamos porque necesitamos encontrar una solución, pero otras veces seguimos pensando porque nos cuesta aceptar que no podemos tenerla. Y aprender a diferenciar una cosa de la otra puede ahorrarnos unas cuantas reuniones mentales. No todo pensamiento necesita una respuesta, no toda duda necesita certeza, y no todo lo que aparece en tu cabeza necesita ser resuelto ahora. Porque como siempre, no todo es urgente. Gracias por estar del otro lado. Si conoces a alguien que este audio pueda ayudarle, compartíselo. Nos escuchamos la próxima.